Bienvenidas a este programa especial de Justamente. Hoy es un día relevante, es 1 de mayo, Belén, Importante. y realmente por eso estamos enfocadas en crear esta nueva metodología para poder llevar hasta su casa un tema específico, un tema especial de aquello que en el día a día nos aturde. Yo les presento a la psicóloga Belén López, mi psicóloga, mi favorita, la mejor. Muchísimas gracias, Ilian, por tus palabras. Y yo les presento a Ilian Maldonado, nuestra abogada de cabecera y la mejor. Pues por favor no dejen de escribir a correos electrónicos a justamente diálogo@gmail.com y suscríbanse a nuestro canal justamente Just Psycho. El día de hoy tenemos a un gran abogado especialista en materia laboral, es el CEO de Asesores Legales, es el licenciado José Chavarría, especialista en materia laboral, que hoy nos va a hablar de un tema muy importante: mobbing en las oficinas, mobbing en el trabajo, acoso laboral, violencia laboral, todo eso y más en el programa del día de hoy, Belén. El día de hoy, 1 de mayo, trataremos un tema súper particular que lamentablemente no tendríamos por qué vivir, pero aquí en nuestro país se vive, que son los malos tratos laborales. Pues comenzamos, Ilian. Vámonos. Pues bueno, Belén, el tema es muy delicado. Estamos hablando de una persona que mientras se encontraba de incapacidad por cáncer, la corren de su centro de trabajo. Delicadísimo. Obviamente empieza a tener una situación de violencia psicológica, moral y de trabajo, y nos llegó exactamente a través de correo electrónico. Entonces, fíjate muy bien cómo va la situación. Ella refiere a que se cayó de las escaleras del metro, que también es otra pregunta que le tengo al abogado especialista, que ya dimos la intro de quién es un gran abogado. Y bueno, fue llevada al IMSS, en donde la atendieron. Sin embargo, el dolor continuó y tuvo que ir a un doctor particular en donde le detectan que tiene un tumor en el intestino delgado. Inmediatamente le avisa a su jefe, ella está internada, le informa lo que aconteció, lo que le encontraron a través de los estudios, y bueno, empezó un sufrir y un peregrinar por las incapacidades, las operaciones, porque me parece que fue sometida a 4 operaciones, le quitaron 1,5 metros de intestino, empieza a tener quimioterapia con efectos de vómito, pues obviamente no podía ella regresar al trabajo por varias situaciones, pero ella refiere que le emocionaba mucho saber que iba a regresar a su trabajo, que tenía algo seguro, que exactamente estaba con la situación de incapacidades y que le tenía que echar ganas para poder seguir siendo, bueno, desempeñándose laboralmente, y con su ingreso fijo y demás. Eh, Tuvo un periodo largo de incapacidades, le informaba todo eso a su jefe hasta que después de 6 meses el jefe le deja de contestar o empieza a ser muy constante con ella. Y bueno, ya para regresar al trabajo, va de nueva cuenta al IMSS y en el IMSS le dicen: no te puedes regresar a trabajar, todavía no puedes, tienes padecimientos, te tienes que esperar un poquito más. Ella mueve cielo, mar y tierra, dice: pues ya tengo que regresar, y empieza a ver estas situaciones de conflicto con su jefe, también con sus compañeros de trabajo, y le dice a su jefe que, bueno, pues ya cuando ella se le acaban las incapacidades, le informa al jefe: voy a regresar a trabajar, y el jefe le dice: sí, claro, nos vemos mañana. Lo ve cortante, inmediatamente ella dice: mejor voy a ver en el IMSS y en el Infonavit a través del internet, que ya muchos tienen acceso a. Se da cuenta que ella había dejado de trabajar con ellos desde hace un año. Un año antes le habían eliminado esta posibilidad de poder ingresar. Regresa a su trabajo, ella refiere que la meten inmediatamente a un cuarto, una oficina. Entra el que había sido su jefe, entra el abogado y entra uno de recursos humanos, y le refieren que no puede salir de la oficina hasta que firme la renuncia. Por tiempo prolongado la tienen encerrada. Dice ella que el trato ya fue muy complicado. Ella afortunadamente, cuando empieza a ver esto en internet antes de entrar a trabajar o de que termine su incapacidad y que se presentara, contacta a un gran abogado que el día de hoy nos acompaña, que es el licenciado José Chavarría, y exactamente él empieza a asesorar, y fue afortunadamente que por ello pudo salir bien. Me dijo: bueno, me pagaron absolutamente todo, pero obviamente en ese empuje y en esa situación tan complicada que estuvo presente totalmente el licenciado Chavarría a distancia, porque no lo dejaron entrar tampoco a las oficinas, es que ella pudo liberar un poquito esta situación laboral. Obviamente me refiere ella que el trato fue bastante grotesco, grosero, la trataron bastante mal, y al final, cuando le hacen firmar el documento,
¿por qué no? Le llaman a los de seguridad para que la escolten hacia la salida. Todo ello, obviamente, por causa del cáncer. Y ella refiere, tal parece que ellos estaban esperando a que yo muriera y no pudiera regresar con motivo del cáncer. El tema que es de precisar fue llevado por el licenciado José Chavarría, que el día de hoy se encuentra con nosotros, Belén, y a quien le agradezco profundamente que haya aceptado mi invitación. Bienvenido. Es un un gusto. gran abogado, es CEO de Asesores Legales, con mucha experiencia, más de 20 años de experiencia laboral, y nos acompaña el día de hoy. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues 1 de mayo, malos tratos laborales en compañía de un excelente abogado laboral. Mobbing. Oye, Pepe, bueno, licenciado José Chavarría es que es un gran amigo, entonces me van a escuchar que lo voy a decir Pepe o Pepe Chavarría. Es un gran amigo, un gran socio y hemos estado muy cercanos ya de unos años para acá. ¿Estás de acuerdo, Pepe? Ya que sea absolutamente Conocido de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Oye, Pepe, yo sí te quiero preguntar, una persona está enferma. ¿A dónde tiene que ir para la incapacidad? Y luego, ¿quién la paga? ¿La paga el IMSS? ¿La paga el trabajo? ¿La empresa? ¿Qué es lo que pasa, Pepe? Bueno, cuando un trabajador tiene esta situación de enfermedad, ya sea por un riesgo de trabajo o ya sea por una enfermedad general, primordialmente donde tiene que acudir es ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el ISSSTE, que dependiendo también de qué apartado estemos hablando, el apartado A o el apartado B del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, que establece particularmente cuál es la característica de cada patrón, si es ente gubernamental o si es un ente particular. Derivado de ello, tenemos necesariamente que acudir en primera instancia ante esos institutos. Primero, para la revisión médica, que eso es lo que va a dar origen a la incapacidad. Ese médico, ya sea del IMSS o del ISSSTE, en su momento va a valorar el padecimiento bajo el que está presentando el trabajador y determinará el médico, con base en la revisión y en el diagnóstico médico, qué incapacidad tiene, si es temporal, si tiene que tener un tratamiento quirúrgico y tener un tiempo de espera para la evolución de esa enfermedad o de esa condición del riesgo de trabajo. Ambos institutos, durante ese tiempo, van a tener la incapacidad directa hacia el trabajador y el trabajador la dará a conocer a su patrón. Una vez que eso sucede, en el caso del Seguro Social, particularmente hablemos de este caso que estamos viendo, paga una incapacidad del 60% del salario, directamente el instituto. Si el patrón llega a tener convenio especial, que es el caso de algunos patrones, el patrón cubre la normalidad del salario y el instituto deja de pagarle la incapacidad al trabajador. Pero ese es un acuerdo especial entre el instituto y los patrones que así lo deseen. Pero la generalidad es que el Instituto Mexicano del Seguro Social cubra ese 60% del salario que por obligación subrogada el patrón lo tiene con ese instituto. Y el patrón está liberado en ese momento, tanto de cubrir el salario como de dar la atención médica, que es una obligación subrogada con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Particularmente en el caso que nos están presentando, obviamente dentro de la conducta que ya nos platicó que sufrió nuestra amiga, hubo comisión de ilícitos, hubo violación a los derechos laborales y además algo muy importante, el mobbing, que es muy poco conocido, o acoso laboral. Oye, entonces, ¿podría haberse ido también a una instancia penal? Sí, claro. Desde el momento en el... Ella creo que no quiso. Sí, claro, no. O sea, ella, parece ser que dado su condición médica, personal, emocional, que Belén no lo podrá explicar mejor, lógicamente es un impacto muy fuerte como trabajador el hecho de que te encierren. Es una práctica desgraciadamente muy común en este país, en donde encierren a los trabajadores, les digan, si no me firmas no te vas. Ese es, ¿Por qué, Pepe? ¿Por qué lo hacen así? Porque desgraciadamente los patrones no tienen una educación de un clima laboral para sus empleados y de interacción con ellos, ¿sí? Todavía vivimos, creo yo, y es muy cierto,
por la experiencia que nosotros hemos venido viviendo, que pareciera que los patrones todavía consideran una esclavitud de sus patrones, ya no a través de como lo conocemos, sino a través de la economía, es decir, retener los salarios. O sea, lo que querían era que firmara para no pagarle lo que por derecho le correspondía. Exactamente, porque nuestra amiga en ese momento, pues tenía el impacto de su enfermedad, tenía, creo, una recuperación emocional también de su situación de salud, y además de todo, el desconocimiento de qué te corresponde como trabajador, que eso es básico. O sea, antes de acudir a cualquier terminación de una relación laboral, amigos y amigas, es primordial que previo se asesoren con un profesional. ¿Por qué? Y no es que le tire mala onda a los contadores, pero los contadores hacen muy malas cuentas, ¿no? O sea, no es la misma relación de derechos que tienes de manera contable a lo que tienes de manera legal, ¿no? Lógicamente, este caso en particular que fue muy cercano y sobre todo muy sentido por parte de nosotros, tuvimos que hacerle, y digo, perdón, a lo mejor aquí vamos a pecar un poquito de soberbia, pero era un despacho jurídico que debía de haber conocido previamente, abogados que debían haber conocido cuál era el derecho de su trabajador y que no podía transgredirlo de esa manera. O sea, estamos hablando de que si tiene una cita y la tenemos encerrada, pues hay un delito que se llama privación ilegal de la libertad. Entonces, estamos hablando de una privación ilegal de la libertad. De la libertad, exactamente, porque no tenían por qué haberla retenido en ningún momento. Lo más delicado es que sí, es un despacho de abogados consolidado, pero fuerte, en la República Mexicana, quien violentó absolutamente todos los derechos laborales, humanos y todo lo habido. Todo lo habido y por haber. ¿Qué pasa con esa situación? Primero está en incapacidad y después se vuelve, o sea, si ya dura mucho la incapacidad, entonces estamos hablando, ella refiere de una figura por ahí que es temporal, ¿no? Ajá. Sí, bueno, el tema real es que en ambos institutos, pero bueno, vamos a enfocarnos más en este caso, lamentable para este despacho. Tú tienes una incapacidad que la vas teniendo que renovar durante todo tu tratamiento médico. El médico va a llevar hasta el mes 12 este tratamiento, vigilando la evolución médica, vigilando la recuperación, el tratamiento. Entonces, cuando llegue el mes 12, ellos no pueden seguir dando una incapacidad para un mes 13. Tiene que haber un dictamen. Después de un año tiene que haber un dictamen. Un año. Okay. Ese dictamen nos va a decir si va a haber una incapacidad parcial, temporal, parcialmente, permanente o un estado de invalidez. Ok, entonces, y de ahí va a depender el que los trabajadores, dependiendo de ese dictamen, que ya se realiza a través de medicina del trabajo, valoran si vas a regresar o no a tus actividades, o si vas a regresar con una limitante y el patrón tendrá necesariamente que ajustar tus actividades a la nueva forma de vida que va a tener, derivado de ese tratamiento médico. Es decir, pongamos un ejemplo. Una persona diabética que viene teniendo problemas de salud y desgraciadamente tienen que amputar un pie y es chofer, pero todavía tiene capacidades suficientes para poder realizar otra actividad y la empresa tiene un lugar donde pueda ya no ser chofer, sino ahora ayudar en a lo mejor un área administrativa, en un área de mensajería o manejo de redes, no sé, alguna situación que el trabajador esté capacitado o el mismo patrón lo pueda capacitar para poder seguir trabajando. Eso es una incapacidad parcial permanente. Un estado de invalidez, ¿en qué va a pasar? El estado de invalidez va a ser que el trabajador ya no tiene la capacidad de desempeñar ningún tipo de trabajo. Entonces ya tendrá que irse a descansar a casa. Y eso ya genera un pago de una pensión. Y en este caso, si la empresa no hace caso de todas estas situaciones, obviamente se pueden poner en contacto con el licenciado José Chavarría para que previo a puedan ser asesorados, tal y como lo hizo en este caso la persona que nos contactó, porque sí, en efecto, estuvo en contacto con el licenciado José Chavarría, quien la estuvo dirigiendo de principio a fin en esta situación tan complicada. ¿Estás de acuerdo? Así es. Siempre es primordial que conozcan sus derechos.
conozcan sus derechos. Y bueno, en este caso entra Belén, porque cuéntanos un poco cómo llega la paciente psicológicamente, emocionalmente hablando. ¿Qué pasa ahí, Belén? Este es un caso muy particular, Ilian, porque voy a mostrar las características. Hablamos de una mujer, ahorita explico por qué es importante, mayor de 40 años, que en la historia que nos narra Cilian no comentamos, que ella se consideraba o se percibía como la fuente primordialmente económica y el sustento de su mamá, una adulta mayor. Entonces tenemos otra condición. Obviamente un estado de salud muy vulnerable y con la expectativa y la creencia de que al recuperarse ella iba a tener un trabajo seguro, sus ingresos iban a continuar y su vida iba a ser normal. Entonces, ¿por qué hago el paréntesis sobre la mujer y la edad? Porque tenemos estas creencias en donde después de cierta edad, más de 40 años, ya no servimos, ya no nos van a contratar, va a ser difícil encontrar un trabajo. El hecho de que ella se considerara o se percibiera como una persona con el principal sustento para mantener a su casa o mantener principalmente a otra mujer vulnerable de la tercera edad, son factores que le suman a esta condición para que ella se presentara con inseguridades, con baja autoestima, con crisis de identidad, por supuesto una ansiedad tremenda, que los síntomas que más manifestaba, no digo que son los únicos, dolores de cabeza, mareos, dificultades para comer, dificultades para conciliar el sueño, hiperventilaba, vómitos. O sea, de la situación psicológica ya se fue a la situación extrema, ¿sí? Y como lo comentaba nuestro abogado, además en el evento ella vivió otra situación traumática en donde la encierran, la privan de su libertad. Esto es un trato cruel e inhumano, más todo el antecedente que acabo de comentar. Entonces se presenta en una condición emocionalmente desastrosa. Y lo peor, que no es la única y que muchos aquí hemos vivido cuando nos quedamos sin empleo por voluntad o por obligación, con culpa, Ilian. Se presenta con una serie de remordimientos y de culpa. Pero ¿por qué con culpa si obviamente ella no, o sea, ella me enfermó, no fue algo que deseó? Claro. Enferma de una situación de cáncer, está fuera de su control y llega contigo con culpa, no. ¿Por qué, Belén? Tú lo ves porque estás bien, porque estás desde afuera, pero alguien que está inmersa en la problemática, ella se sentía responsable porque, ¿y si hubiera caminado bien y no me hubiera caído? ¿Y si a lo mejor no me hubiera enfermado tanto tiempo? ¿Y qué fue lo que hizo? Pues regreso antes de tiempo porque me siento agradecida, porque me estaban esperando en el trabajo, prácticamente me estuvieron manteniendo y me siento comprometida con la empresa. Entonces hay una serie de ideas irracionales, que es el término clínico, que son estos pensamientos que el paciente cree que son reales, pero la verdad es que no lo son, y además catastróficos. Entonces ella tenía este remordimiento porque se sentía culpable de deberle a la institución esa tranquilidad aproximadamente de un año. Oye, ¿pueden ser denominadas víctimas? Por supuesto que sí. Y son víctimas porque está sufriendo un agravio hacia su persona, no me dejará mentir el abogado, sobre todo a sus derechos, a sus garantías individuales. Entonces sí, las podemos considerar víctimas a todas aquellas personas que han vivido un maltrato. Un maltrato, Ilian, psicológico, no tiene necesariamente que ver con que recibió un golpe. Un maltrato psicológico, la humillaron, directamente la hicieron sentir que ya no pertenecía a la empresa. Que ya no valía. Exactamente, la señalaron, la juzgaron, la criticaron, la menospreciaron, desintegraron toda su estructura de personalidad, Ilian. La revictimizaron. Por supuesto. Y además, también ella fue víctima de sí misma, que en un momento más les voy a contar. En apoyo con el abogado tuvimos que trabajar para que precisamente presentara esto en instancias laborales. Y por esa crisis existencial y por esa baja autoestima es que no quiso seguir con el tema legal, penalmente hablando. Y muchos caen en esto, ¿no? Pepe, ¿de qué forma podemos apoyar y defender a este tipo de víctimas? Pues primero con la información. Es bien importante que la gente conozca un poquito más allá de sus derechos, lógicamente no tanto en la parte como técnica, jurídica,
sino que se informen que tienen derecho a un buen trato. Sobre todo, es muy poco conocido la figura del moving. Casi No, fíjate que no. no es muy conocida dentro del ambiente laboral. Moving? ¿Es como nada más una violencia? Bueno, es que el ¿de qué moving, tipo? y yo creo que podría ser aquí algo con Belén, que yo creo que estos síntomas que presentó esta persona venían ya como consecuencia de ese moving, no nada más a partir de que ella enfermó, desde antes, del no ser reconocido, del que no te den un agradecimiento del trabajo o de los logros cuando son asertivos por parte del trabajador. Volvemos a lo mismo, el tema de los patrones en México es que sienten que los trabajadores son propiedad de ellos, y no es así. ¿De qué forma entonces podemos nosotros, Pepe, retomando un poquito esta situación, ayudar a las víctimas? Y me gustaría que hicieras énfasis en que una cosa es el IMSS, que es el tema que estamos tratando, y el otro, cuando Sí, claro. trata de trabajadores del ISSSTE. De trabajadores, sí, son dos situaciones completamente distintas. Este caso en particular fue del IMSS, o sea, eso era un patrón del apartado A, tenía su alta ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, la trabajadora, y ahí es donde se ventiló todo esto, ¿no? Digo, cuando es un tema ya de trabajador al servicio del Estado, es otro boleto, ¿no? Y en ese caso, el apoyo de la víctima es inmediatamente asesoría legal en materia laboral y Así es. obviamente una situación de carácter penal, porque obviamente aquí sí podría haber... Pudo haberse configurado Oye, pero una ¿qué elementos conducta. probatorios para que puedas ir ante el Ministerio Público a realizar la denuncia respectiva? O sea, nada más con llegar y decir... Bueno, lo una primero grabación que tenemos que tener, lógicamente, es la declaración de la víctima en este caso, ¿no? Lógicamente lo sabemos, el Ministerio Público será el encargado de hacer los actos de investigación. Efectivamente, y yo creo que es muy común, ¿no? A todos con los celulares nos hemos vuelto reporteros de la zona urbana. Siempre grabar, el hecho de grabar no es algo que vaya contra la ley. Yo creo que es un tema suficiente para poder acreditar que estábamos siendo detenidos, que no nos permitían salir, y sobre todo también avisar a un familiar. Eso es muy importante, ¿no? Avisar a un familiar, decirle, ¿sabes qué? No me dejan salir de mi centro de trabajo, estoy aquí detenido, quieren que firme, y bueno, va a hablarle a su abogado de confianza, ¿no? Para que pueda aconsejarnos. Sí, porque bueno, la verdad es que sí hubo una estrategia legal detrás de, Sí. Que el abogado en ningún momento la dejó exactamente, estuvo al pendiente de todas las situaciones que estaban presentando en el centro de trabajo con estos abogados, que pues qué desafortunado, ¿no? Sí, sobre todo siendo expertos en la materia y sabedores de las penas en que pueden incurrir, todavía se atrevieron a tener este tipo de actos en contra de nuestra amiga. ¿Derechos humanos también te gusta? También. Yo creo que estaría padre también. Pero fíjate que más bien nos iríamos, en algunas ocasiones derechos humanos dice que cuando son situaciones de carácter laboral mejor no se meten. Entonces, ¿te acuerdas que en algún momento comentamos irnos a la instancia de discriminación? Sí. Esta comisión que se encarga exactamente de actos discriminatorios porque sin duda alguna esta persona estaba siendo discriminada por su enfermedad. Entonces, oye Belén, cuéntame qué sugerencias empiezas a darle a esa persona y a todas las personas que nos están escuchando que están tal vez en esta situación de desventaja, ¿qué hacer ante lo vivido? ¿Cómo sobrellevarlo? Que, sobre todo, ya en el momento en el que ella acude a terapia, fue cuando ya había vivido la situación, pero como muy bien lo comenta el abogado, esa fue la punta del iceberg. En realidad ella, previa al accidente, que incluso por aquí ya también podríamos ver esas vulnerabilidades, ya había sido criticada con respecto a su trabajo, ya había sido juzgada, ya la habían maltratado. Entonces hay un término que se llama inconsciente, no desde el concepto freudiano, pero sí de algo que yo no quería provocar, pero se provocó. Se podría inferir que incluso el accidente que ella tuvo fue derivado de esos malos tratos que ella estaba viviendo. Entonces, lo primero que tuvimos que trabajar con ella pues fue subir su autoestima, que se identificara en el aquí y en el ahora con los recursos que tenía. Inminentemente controlamos su ansiedad, porque parte de que ella se sentía vulnerable, no merecedora, rechazada, castigada, es que ella dijo, de hecho yo no quiero nada, lo que yo quiero es olvidarme de ellos, lo que yo quiero es retomar mi vida y pues que sea lo que Dios quiera. Entonces, empoderarla, recuperando los recursos que ella tiene, tanto emocionales, ¿cómo empoderas a alguien? Tanto emocionales como físicos, como cognitivos. Algo que se trabajó mucho es, tú no eres el nombre de tu empresa.
Por ejemplo, Belén es psicóloga y trabaja en... Entonces, nuestra amiga era fulanita que trabajaba como contadora y por ende, ¿qué recursos tiene? Ah, pues sabe manejo de cuentas, pues sabe manejo de clientes, sabe sobre cobranzas, en cuestión laboralmente hablando. En cuestión de ella, esta parte de hacer justicia y no permitir que sigan sobrepasándola y que sigan menospreciándola a través de una estrategia legal. La cuestión de estos pensamientos catastróficos, soy mujer y quién va a mantener a mi mamá, y si me muero y si algo me pasa. Incluso este aislamiento que ella vivió también fue con su familia. Tenía miedo, tenía vergüenza, tenía miedo, sentía vergüenza, tenía mucha culpa de haber permitido todo lo que vivió y no quería ni siquiera convivir con su familia. Se aisló. Entonces hicimos que se juntara nuevamente hacia sus redes de apoyo. Inminentemente el abogado es de las principales, pero también necesitaba a su familia. Reconocer que es normal que te sientas mal, es normal que te sientas juzgada, pero no está bien porque eso no es real. Enfrentamos los pensamientos, los confrontamos, los detenemos con una serie de técnicas psicológicas, pero sobre todo es volverla a recuperar en el aquí y en el ahora, quitándose el apellido de la empresa, porque no somos la empresa, somos nosotros quienes trabajamos y nos desempeñamos para tal empresa. Imaginemos, por ejemplo, que ahorita una persona está sufriendo de mobbing, ahorita en este instante, y llega su jefe y empieza obviamente a agredirla laboralmente o hace ciertos comentarios con todo el mundo, juntas y vengan todos porque vamos a decir que esta persona nomás no entiende las instrucciones que le doy. Psicológicamente, ¿qué sugerencia le das a esa persona en ese momento que está viviendo eso? Es importante reconocer que el acto de la violencia es unas situaciones de poder, de estructura, de jerarquía. Entonces, la víctima se está sintiendo menos que el jefe. Estructuralmente esto es real, porque él es el jefe, él es el que me paga. Pero en la realidad yo soy un elemento importante dentro de la institución. Entonces, lo primero es no creer lo que está sucediendo y tal cual decir, basta, por favor, te pido que me respetes, explícame con cordialidad. Me decía precisamente nuestra amiga, ¿no? ¿Cómo le dices a tu jefe alto? ¿Cómo le dices a tu jefe, oye, no me hables así? Pues así, simplemente merezco ser respetada y yo también te respeto. Desde el diálogo asertivo. Okay. Trabajando también ya nosotros con no sentirme o no creerme inferior, porque no porque sea un trabajador o no porque sea un socio o no porque sea alguien inferior a los jefes, estructuralmente hablando, en la vida real lo soy. Eso no es verdad. Solo en la parte de estructura, porque así funciona una empresa, pero en la realidad tú eres humano, yo soy humano y podemos tener una relación social. José, ¿cuántas veces te tienen que tratar mal en tu trabajo para poderlos demandar laboralmente? Una. Yo creo que es muy válido que al primer, como decía la psicóloga Belén, al primer trato indigno, malo que tengamos por parte de nuestro patrón, es poner un alto, ¿no? Afortunadamente hoy con la nueva justicia laboral, el nuevo modelo que tenemos a nuestra disposición el Centro de Conciliación y Registro Laboral, que no nada más es para una terminación de despido, también para cuestiones de condiciones generales de trabajo, podemos acercarnos, solicitar una cita de conciliación a través de la página de los centros de conciliación local y federal y poder ventilar el tema directamente con un conciliador del centro para poder mediar. No necesariamente tenemos que terminar con una relación laboral, también hay soluciones. También podemos platicar, también el centro de conciliación nos puede ayudar a que las cosas funcionen mejor en la estructura de la empresa. O sea, como no es necesario que renuncien o que lo corran, o sea, no, les llamas para que exactamente ya le baje un poquito exactamente, el jefe de... exactamente, o sea, a través de la página del centro de conciliación, que es muy válido. Qué bueno tenerte, Pepe. Hay unos apartados en donde te dicen cuál es la causa de tu cita, que puede ser despido, terminación voluntaria de la relación de trabajo u otros motivos. En otros motivos se puede ventilar problemáticas de las condiciones generales de trabajo sin necesidad de dar por terminada esta relación laboral. Entonces mandas llamar al patrón
mandas llamar al patrón, Llega el trabajador, exponen el problema y se ante... pone más pesado. Bueno, entonces ahí sí ya tendremos que seguir el siguiente paso, que sería pues ya presentar, que nos entreguen nuestra constancia de no conciliación y presentar nuestra demanda. Pero ya asesorada obviamente por un experto en la materia. Sí, me encanta saber eso, Pepe. Entonces, realmente es llamar a la conciliación para ver si calman los ánimos. Así es. Pueden pasar dos cosas, que se calmen los ánimos o que sea más complicado y entonces ya entraría otra estructura y otra estrategia laboral, ¿correcto? Ilian, déjame comentarles algo. Hablando dentro de este papel de puedo conciliar, las personas que están viviendo malos tratos, las personas que ya están siendo sometidas, que ya están siendo humilladas, cuando viven un evento traumático mayor, ya lo están viviendo, pero todavía que los sobrepasa, en estas condiciones justo no quieren pedir ayuda, porque no se sienten merecedores, porque no saben quién los puede ayudar o porque no saben que pueden ser ayudados. Entonces, lo que queremos transmitir también a través de este programa es que sí pueden ser escuchados, que sí hay gente que los entiende, que sí habemos personas que les podemos brindar ayuda, porque ellos mismos se revictimizan. Y hablando dentro de esta revictimización, lo que nos compartió nuestra amiga fue otro tema súper importante, abogado. El trámite burocrático que tuvo, porque esa fue otra intervención. Ya íbamos con la paciente y entonces el trámite burocrático fue, ya no me quieren dar incapacidad, en la empresa ya no me quieren pagar, el médico del Seguro Social no me cree, casi, y ahí es otro evento, me pidió que me desnudara, quería que le mostrara completamente las heridas, tenía que llevar casi 20,000 copias de lo que yo había vivido, porque fue atendida en el servicio particular, ya que en el Seguro Social, pues le dijeron que hay después, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer en estos casos, abogado? ¿Qué hizo? Bueno, particularmente en este caso lo que nosotros hicimos fue acreditar todo lo que el médico particular había dictaminado ante el Seguro Social, para que el Seguro Social dentro de sus funciones pudiera dictaminar el padecimiento que estaba sufriendo, de las cirugías que había tenido y rindiera un dictamen, para que con ese dictamen nosotros poder obligar al patrón a realizar, en este caso lo que se pudo hacer, el pago de todas y cada una de sus prestaciones. Desgraciadamente, como lo dice Belén, en la parte burocrática, es algo que también nuestro gobierno tiene que poner un énfasis muy importante. ¿Por qué? Porque todos los trámites que se llevan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social son así, son burocráticos, ¿no? Desgraciadamente, creen que por el hecho de brindar un servicio médico podemos ser copartícipe de todos sus también malos tratos, ¿no? en el momento de recibir la atención médica o burocrática para obtener tu incapacidad, tu pensión. También dentro de esta parte hay, y que todo mundo lo conozca, cuando también nos sentimos maltratados por la autoridad al momento de los servicios, están los órganos internos de control, sí. están los buzones de queja, que sí también sí sirven, sí nos hacen caso, sirven, ¿no? Y sobre todo claro. Que conozcamos que tenemos ese derecho a poder interponer una queja, no necesariamente ante la CONAMER, que son cuestiones médicas, no, los propios órganos internos de control son muy eficientes para ese tipo de situaciones. Pepe, oye, ¿tienes conocimiento si las empresas manejan este tipo de información entre ellas para decir no contrates a este empleado porque ya fíjate que me mandó llamar a conciliación y entonces ¿qué te parece si mejor le cerramos filas? ¿Tienes idea de algo así? Sí hay comunicación entre las empresas, sobre todo cuando el candidato, que ya es un candidato ante una nueva empresa, la empresa refiere, ¿no? Hacia el trabajo anterior, y ahí es en donde muchas de las ocasiones se da esta mala referencia, ¿no? Pero lo que nosotros estamos trabajando también con las empresas y con los patrones es poder tener otro tipo de valoración al momento de la contratación. ¿Por qué? Porque no siempre hay una cierta comunicación eficiente y veraz sobre los antecedentes de los trabajadores, ¿no? Normalmente cuando hay una instancia de conciliación, cuando hay una instancia de un juicio, el patrón queda resentido, ¿no? Sí. Entonces queda resentido siempre y va a dar una mala referencia del... Pues al final como que se sienten empoderados, ¿no? Los patrones, y por eso nacen ese tipo de situaciones y son arbitrarios. Y aquí me surge una duda, porque sí me han llegado pacientes, desafortunadamente no es el primer caso,
ojalá fuera el último, pero tienen esta idea de ya demandé, ya denuncié, ya ejercí acción penal, laboral, etcétera, y entonces ahora ya estoy etiquetado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué consejo nos daría? Bueno, yo creo que lo primero es siempre a sus nuevos empleos, las experiencias nuevas que vienen, dejar atrás todo ya lo vivido, ¿no? Al final del camino, si ya hubo una solución, si ya hubo una conciliación, si ya hubo una sentencia, si ya hubo algún resultado legal por parte de las autoridades hacia su problemática en particular, lo que mejor les aconsejaríamos es siempre tener un pequeño expedientillo de las acciones que hemos ejercido, guardarlo para poder aclararlo. A mí me encanta mucho los comerciales retro. Hay un comercial de hace muchos años que tenía Profeco que decía papelito habla, ¿no? Entonces siempre tener un expedientillo para si hay alguna aclaración en un nuevo trabajo, decir lo que te están diciendo está mal informado, lo que sucedió fue esto. Súper. Y eso no es ni violentar ningún tipo de derecho de la empresa, ni de nosotros, ni hacer público información que no pueda hacerlo de esa manera, sino simple y sencillamente tener sus pruebas a la mano, ¿no? Pepe, pues, ¿qué consejos les das a las personas que están viviendo esto? Esta es una pregunta para ambos, también para ti, Belén. ¿Qué consejos les van a dar exactamente a las personas que hoy están viviendo mobbing laboral, que están viviendo una situación de violencia extrema en su oficina y que no saben qué hacer? Bueno, pues por la parte legal, primero decidirse, tomar la decisión de que efectivamente reconocerse como víctimas de un acoso laboral, como víctimas de un mobbing, y número uno, acercarse a un experto en materia laboral, que los pueda aconsejar, que les pueda decir qué hacer, y también en caso ya un poco más grave, pues tratar de separarse un poco de su empleo, ya si la cuestión es muy grave, para acercarse directamente al centro de conciliación laboral y que ellos puedan ayudarlos para que el patrón concurra y pueda hacer frente a sus responsabilidades bajo este mobbing. Perfecto. ¿Y Belén? Pues en definitiva, lo primero es no se sientan culpables de lo que están viviendo, no es su culpa, y en el caso, porque también es real, que si hayamos cometido algo que dentro de la institución, una falta administrativa, que si hayamos recibido una llamada de atención, es real, sí lo cometí, pero no por eso tienen el derecho de tratarnos como nos están tratando. Entonces, lo primero es no sentirse culpables. Lo segundo, de verdad, tomarse un tiempo, quitarse el apellido de la empresa, tomarse este tiempo para reencontrarse a sí mismos. Y lo tercero, acercarse a sus redes de apoyo, abogados, familia, amigos. Reconstruirnos requiere tiempo, pero ese tiempo ahora va a ser ocupado porque su nuevo trabajo es buscar trabajo. Así es. Pues yo agradezco mucho al licenciado José Chavarría que haya estado con nosotros. Gracias, pero de verdad, Pepe. Y este tema fue muy importante, Belén, ¿estás de acuerdo? Porque estamos en 1 de mayo, Día del Trabajo, y por eso la relevancia del tema. Y el hecho de que estemos viviendo mobbing, esto no es normal. Por favor, no normalicemos la violencia. Denunciémosla, demos la voz en alto y firme, porque hay redes de apoyo que los pueden ayudar. Acá abajito voy a dejar las líneas para que puedan contactar al licenciado José Chavarría, y nosotros somos Justamente, escríbanos, mándenos un correíto, contáctenos, denle like a nuestra página, y si tienen dudas o quieren saber de algún otro tema, nos pueden encontrar en justamente@dialogos.com. O también pueden seguirnos en la página de YouTube, justamente Just Psycho. También igual les estaremos dejando aquí nuestras referencias. Les agradecemos a todos y compartan el video. Gracias. Gracias. Gracias.